9 de la mañana con 12 minutos. Seguimos con más informaciones y de vuelta ya en información local. En la entrevista política de esta mañana nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás, Sebastián? Hoy día un día tan especial. Cierto, ¿no? Con ambiente navideño el día de hoy, ahí estábamos viendo por dónde iba avanzando el viejito Pascuero. A ver qué nos trae para el próximo año también, pues, diputada. ¿Cómo vendrá el próximo? ¿Qué? Oye, pero espérate, pero primero solo decir que el viejito Sí, Pascuero, San Nicolás, está celebrando el nacimiento del niño Jesús. sí, claro. Así que Para los, esta es una fiesta muy significativa y es Nochebuena. claro que sí, para todos los creyentes es una fiesta muy importante, pero para todos en general por el sentido familiar que tiene, ¿no? Y de Exacto. cierta unión, y de alguna manera baja las revoluciones, nos permite también bajar un poco los cambios después de un año intenso. Diputada, partamos con la conversación política, en particular a propósito de lo que viene el próximo año y lo que será la llegada del presidente José Antonio Kast a la Moneda. Quería comenzar por ese ámbito, por los viajes que ha realizado José Antonio Kast en estas menos de 2 semanas que lleva en ese rol de presidente electo. Primero Argentina, ayer estuvo en Ecuador con el énfasis puesto en temas de seguridad y de control migratorio fundamentalmente. ¿Cómo ha visto ese énfasis usted? ¿Cómo evalúa los viajes del presidente electo? Bueno, me parece que está bien que esté aprovechando este tiempo para hacer este tipo de viajes, para tener y armar esta red, ¿no es cierto? Contacto, efectivamente, ha ido donde dos presidentes que son aproximadamente del mismo sector, ¿no? De la misma línea, pero efectivamente el de ayer fue muy significativo porque tenemos que tener un corredor humanitario que Ujú. desde hace un tiempo que se está tratando de trabajar justamente, si uno quiere cumplir de buena forma la meta de pedirle a las personas que estén ilegales en nuestro país para que puedan volver de buena forma a su país, que ha sido el gran problema que ha tenido todo este tiempo, porque recordemos que en nuestra frontera del norte, si bien eran muy permeables, ¿no? Después cuando se quería devolver a las personas no había Ujú. tratado de reconducción, excepto solo con las personas que eran o bolivianas o peruanas. Y eso, bueno, tiene que terminar, porque todos tenemos que entender que este tema de esta inmigración ilegal no solo afecta a Chile, sino que también afecta en este caso a Perú, tenemos muchísimo también desde Colombia. Bueno, son personas que por distintos motivos han tenido que salir de su país, que algo que debe ser muy doloroso, muy costoso, Claro. pero lamentablemente en este flujo de gente ha llegado personas también con muy malas prácticas, el crimen organizado, los distintos trenes de Aragua, el tren de Aragua o las distintas organizaciones criminales Ujú. se dieron cuenta de esta permeabilidad que existía en nuestra frontera y nuestra Diputada. poca capacidad de control. Así que creo que está muy bien lo que él está haciendo justamente para tratar de enfrentar en conjunto ese tema. Sí, ahora usted tiene experiencia en este tema, ha sido parte en otro momento de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Integración Latinoamericana en la Cámara, además es integrante ahora de la Comisión de Derechos Humanos, entonces conoce de este asunto y ahí uno se pregunta sobre la factibilidad de concretar ese plan de un corredor humanitario considerando las relaciones que tenemos actualmente con Venezuela y la relación que uno puede avisorar ya entre el gobierno de Gustavo Petro, que fue muy duro con José Antonio Kast una vez que resultó electo. Entonces, ¿qué tan factible es que eso se concrete? Una cosa son estos encuentros y los acercamientos, pero de ahí a llevarlo a la práctica es otro paso. Bueno, pero los encuentros son un paso, son un principio y se va tratando de tener disponibilidad en la materia. Efectivamente, lo que tú estás diciendo con Venezuela y con Petro es muy, muy complicado, Ujú. pero se tiene que ir avanzando en esa materia. Ahora, yo creo que el gobierno va a tener que pensar y repensar muy bien esta medida, porque lo que nosotros realmente tenemos problemas con el crimen organizado. Tenemos una cantidad importantísima de personas que se autodenunciaron, que están hace muchos años esperando su regularización, por decirlo así, en nuestro país, que han sido incluso un aporte para Chile, es Ujú. cosa de que uno vaya a los distintos lugares, los restaurantes, las tiendas, muchos servicios están siendo atendidos de muy buena forma por extranjeros y que muchos de ellos llegaron de forma irregular, producto de una situación probablemente calificada como humanitaria. Entonces, me gusta la pregunta, Sebastián, porque en el fondo está mezclando un poco los derechos humanos Claro. y esta humanidad que le tenemos que meter a esto, ¿no? Tenemos que mirar esto con sentido de humanidad, no podemos permitir que las familias vuelvan a través de esas carreras gigantes que hicieron con niños, con autos mayores, que muchos murieron en el camino. No podemos ser cómplices de una cosa así. Pero efectivamente tenemos un problema que tenemos que Ujú. solucionarlo. Este gobierno hizo un compromiso que le hizo mucho sentido a la gente, pero tenemos que mirarlo con esa perspectiva humanitaria y realmente nuestro problema está en el crimen organizado. Ujú. Ese crimen organizado que entró
de forma irregular y que lamentablemente ha ido cambiando incluso los patrones del mismo sistema delictual chileno. Ujú. Ese es el primer foco, te diría yo, al cual nos tenemos que abocar. Diputada, y en ese sentido, ¿usted cree que debe haber señales concretas en esta materia en los primeros meses de gobierno? Y cuando me refiero a señales concretas, algo bien específico y claro en temas de seguridad, porque ahí está la expectativa que tiene el electorado de José Antonio Kast, fundamentalmente, lo dicen distintos sondeos. Oye, y además es un electorado que hay que recordar que con el voto obligatorio se calcula que 5 millones de personas votaron, siendo absolutamente apolíticas, sin ninguna ideología, que Claro. en el fondo hoy día están apostando, ¿no es cierto?, porque esto se resuelva. Así que tenemos una responsabilidad gigante en esa materia, pero que es muy difícil y uno vio un cambio de tono de parte del presidente electo en su primer discurso, donde habló que las cosas no eran milagros, que se tomaban tiempo, Ujú. pero bueno, hay que ver cómo se cuaja, ¿no? Y cómo se compatibiliza con efectos, o sea, al menos con señales importantes que se está haciendo la pega. Y yo espero que de aquí en adelante, porque las leyes no son retroactivas, en lo general se declare ilegal a todas aquellas personas que entran por lugares no habilitados. Sería uno Es de un los primeros proyecto que proyectos de ley a presentar. es que no va a presentar, está presentado hace mucho tiempo. Renovación Nacional lo trató de poner en el primer fast track, en el segundo tampoco, y este gobierno se opuso a eso. Ese Sí. proyecto está. Ese proyecto ya ha ido avanzando en la Cámara y es cosa que le pongan su urgencia. Y esa sería una primera señal para decir de aquí en adelante cualquier persona que entre al país de forma irregular, al menos va a tener una prisión preventiva, ¿no? Ujú. Veremos qué es lo que hacemos con los que ya están, que eso es otro tema, porque Sí. esta ley no puede ser No es retroactiva, ¿no? retroactiva, claro. Pero yo creo que tendríamos que partir por eso, para que la gente sepa y se entienda, sobre todo en Latinoamérica, que llegar a Chile no es gratis, ¿ah? Y que va a tener sus consecuencias y que ojalá se ocupen los mecanismos Ujú. regulares a través de los consulados, las visas o lo que sea. Diputada, ¿y usted ve algún riesgo en las expectativas que se han generado? ¿Qué pasa si no se dan esas señales o si por razones de trámite legislativo o lo que sea no se generan los cambios que se han prometido hasta ahora? Mira, eso va a ser un poquitito política ficción. Efectivamente es difícil. Yo encuentro que, como le dijimos siempre a Boric, con guitarra otra cosa, ¿no? Pero estoy segura que el presidente electo va a hacer todos los caminos posibles para que inmediatamente algo de esto se sienta, para que la gente crea que realmente su voto fue el correcto y veremos cómo hacemos cada uno desde su lugar, nosotros desde el punto legislativo, Ujú. veremos a quién nombra también como ministro de Seguridad, que me parece que es muy, muy ¿Qué importante. perfil debería tener ese Eh, ministro? bueno, yo lo he dicho súper claro. Tiene que ser una persona que haya tenido relación y que conozca bien a la policía, que conozca bien a las Fuerzas Armadas, Ujú. que tenga experiencia en el Congreso, que haya tenido capacidad de gestión también en términos del control de la delincuencia. Y yo desde el día uno he propuesto que sea Evelyn Matei la Sí. persona, creo que la persona que tiene la mayor capacidad. Hoy día yo veía a Ulloa decir que no le parecía, que tenía que ser gente nueva. Yo creo que en esto no necesitamos volver a tener la experiencia que tuvimos con un gobierno que era pura gente nueva, que fue un gobierno bastante desastroso. Lo que hoy día necesitamos es persona con experiencia y que sepa hacer muy bien este trabajo porque es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta necesidad y urgencia que tienen todos los chilenos. Ya, ahora, ¿usted cree que Evelyn Matei estaría dispuesta a aceptar un cargo así, diputada? Mira, no soy ni yo quien se lo va a decir, es solo el presidente de la República el que tiene que tener esas conversaciones. Yo no tengo idea si ella lo aceptaría o no, pero me parece que a pesar de todo eso, es hoy día la persona más preparada. Y curiosamente, esto surge después de ver como los listados, que curiosamente son todos hombres, ex funcionarios, o sea, ex Fuerza Armada y Claro. personas de ese tipo, que no es que lo esté yo mirando en mucho en menos, pero el tema de la seguridad tiene una cara que es mucho, mucho más amplia, que la experiencia es importante, que el carácter es importante, que la tenacidad es Ujú. importante y las relaciones con todos los... con todas las partes que yo te mencioné también son sumamente importantes. O sea, aquí no es, aquí hay que hacer política, pero también hay que hacer gestión Ujú. y hay que ser eficiente en la gestión. Y yo creo que ella es una persona que tiene capacidad de más, y yo te diría que sería un acto absolutamente patriótico, y estoy segura, por lo que la conozco, que lo haría increíblemente bien. ¿Y sería una forma de reivindicarla políticamente también?
Mira, a ver, ser ministro también corres tus riesgos, que te vaya bien, que te vaya mal. Y este sería una cartera la cual sería probablemente la más exigida de todas. Entonces ahí es un riesgo, claramente que se corre, pero cuando uno realmente quiere construir un modelo de sociedad, Ujú. tiene Sebastián que estar dispuesto a correr todo tipo de riesgo. Y yo creo que también podría ser, mirando desde el punto de vista político, que no fue en ningún caso mi mirada desde un principio, también sería un buen gesto, ¿no? Un buen gesto y recordemos que hay en otros países, recordemos que creo que Macri también lo hizo Ujú. en su minuto. eh, pero más allá de eso, yo creo que de verdad que es una persona que tiene todas las capacidades. Ahora, esa es la opinión de Jimeno Sandón. Aquí es el presidente de la Sí, República, claro. con su gente, quienes van a decidirlo, pero curiosamente le ha ido tomando, le ha ido tomando y dando sentido a muchas personas, como que nunca lo pensaron y dice, oye, sí, mira, efectivamente cumple con esos requisitos. Pero bueno, Ujú. no está en mis manos, es solo un deseo mío personal, porque estoy convencida por lo poco que la conozco, si tampoco Ujú. la conozco en profundidad, pero conozco su carrera política, Ujú. que eso es lo más importante, porque aquí no es un tema de amistades, ni mucho menos, porque no es el caso, pero conozco la forma, como Ujú. ella se ha desempeñado en todos los lugares donde ha estado, y creo que tiene pantalones de sobra y piocha incluso, y está bastante más calificada Ujú. que muchos hombres a los cuales están sonando en este minuto. Sí. Y esto de que tener caras nuevas, me parece que cuando hay una emergencia, no importa ni el credo religioso, ni nada, ni que sea cara nueva, que sea vieja, lo importante es que tenga experiencia. Estamos conversando con la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Diputada, pasemos a otro tema. Queríamos conversar con usted también respecto a las negociaciones para liderar la corporación en el próximo año, en el ciclo legislativo que comienza. La Cámara de Diputados que debería quedar en manos de la derecha. ¿Cómo está viendo usted ese escenario de negociaciones para que sea la actual oposición y futuro gobierno quien lidere la Cámara? Bueno, me parece que es probablemente el escenario más favorable que hemos tenido, al menos desde que yo soy diputada, porque nosotros las dos veces que hemos tenido presidente de la Cámara, Ujú. uno fue recuerdas, Diego Paulsen, que fue por un error en ese minuto de la oposición, que nosotros lo tomamos literalmente en 5 minutos y logramos dar vuelta el resultado. En el caso de José Miguel Castro, fue un trabajo muy consensuado de parte de él, sobre todo de tener los votos justos. Fueron tan justos que tuvimos que llegar a una moneda. Pero yo creo que hoy día tenemos mayoría suficiente como para poder hacer un buen pacto que ojalá perdure durante los 4 años para que no siga esta incertidumbre, que si bien a la gente no le importa muchísimo, pero para nosotros es importante porque la mesa de la Cámara tiene un rol que es bastante fundamental en el ejercicio del desarrollo de los proyectos de ley, ¿no? Claro. Son los que no solo ven la corporación, sino que también van consensuando junto con el gobierno de turno cuáles son los proyectos los cuales también se van poniendo en tabla y cuáles no. Ujú. Entonces, es importante, yo creo que estamos en buen pie y yo creo que tenemos bastante los votos. Recordemos que la primera votación, para que la gente sepa, tiene que tener un quórum, que es muy difícil llegar, pero después es mayoría simple. Y Ujú. yo creo que ahí nos falta 1 o 2 votos y no tenemos que hacer grandes sacrificios, ¿Y a dónde hay sino que que buenas negociaciones. ¿Y a dónde hay que buscar ¿A esos dónde hay votos? que buscarlo? Bueno, yo diría que con cualquier persona que estuvo en este minuto opositora a este gobierno. Ujú. Yo creo que incluso hay varios PDG que fueron muy abiertos y dijeron que iban a votar, recuerda, por José Antonio Cast. Sí. Y tenemos personas que ya, no sé, aparece Mulet, aparece Bianchi, hay personas, incluso el PPD. Ujú. Mira, tenemos muchas personas que son muy buenos parlamentarios con los cuales conversar y yo creo que no tenemos por qué estar amarrándonos a grandes conglomerados en este minuto, porque la derecha en sí ya tiene una gran cantidad de votos que de alguna forma, si bien no asegura, pero hace más promisorio un futuro para que nosotros tengamos Ujú. en este Ahora, periodo, incluso tal vez hasta los 4 años, la presidenta de la Cámara. ahora, de todas maneras, en el actual oficialismo también están conversando, según lo que ha trascendido, con el PDG para tratar de llegar a ese acuerdo y buscar esa mayoría de votos que se necesita. Por supuesto, sí, para nosotros también es importante conversar con personas del PDG, Ujú. qué duda cabe. Pero yo creo que el PDG todavía tiene que definir de dónde viene y hacia dónde va. Eh, recordemos que algunos llamaron a votar nulo, Ujú. blanco, otros llamaron a votar por Cast. No escuché ninguno que llamara a votar por Jara.
y me parece curioso que esas personas que tuvieron esa posición hoy día estuvieran dispuestas a hacer un pacto con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Ujú. Entonces, por eso te digo, Sebastián, esta cosa de la Cámara siempre es uno a uno, ¿no? Es incluso imposible que uno diga, mira, todo el partido va a votar por uno, todo el Ujú. partido, toda la bancada va a votar por el otro, porque aquí hay mucha cosa personal, hay mucho diálogo. Recuerda que la Cámara cuando se conforma, también lo más importante probablemente son la conformación de las comisiones. Y ahí hay personas que tal vez son un voto, son dos votos, pero le gustaría tal vez tener alguna presidencia de Ahora, alguna comisión por algún tiempo. Entonces hay mucho, mucho que conversar, que la gente no sabe qué suceden estas cosas. ahora, de acuerdo a lo que usted plantea, diputada, entonces no ve que al PDG como un bloque tan homogéneo finalmente. Por ahora no lo veo, pero reconozco que me falta conversar con ellos, pero Ujú. es cosa de ver sus declaraciones, sus actuaciones frente a la segunda vuelta presidencial. Y yo creo que ahí te indica que hay una cierta división o que algunos que estuvieron por José Antonio Caz Ujú. no veo que sea factible, o al menos sería muy extraño que estuvieran dispuestos a tener un pacto con el Partido Comunista y con el Frente Mm. Amplio. ¿Y usted estaría abierto a la posibilidad de que Pamela Giles tuviera un rol más relevante y eventualmente la presidencia de la Cámara también dentro de ese pacto? Se lo pregunto porque es uno de los planes que tiene el PDG, así lo ha manifestado incluso Franco Parisi. Claro, nada es descartable, por supuesto, pero yo creo que ellos tienen que ver si van a negociar con la izquierda o con la derecha. Ahora es curioso que Pamela Giles en algún minuto quisiera negociar con la derecha, dado que en algún minuto dijo que iba a hacer, no sé, fue una palabra como le iba a hacer la bien posible a José Antonio Caz. Eso dijo. Entonces, hay mucha, mucha conversación, pero decir como que yo estoy contra la figura de Pamela Giles, yo creo que no hay nada peor en política que hacer tomar posturas tan fuertes, ¿no? Ujú. Con cosas que se pueden ir arreglando en el camino. O sea, a priori no Pero te lo descarta, digamos. insisto, es que yo creo que en política y después de todo lo que yo he visto en el último tiempo, o sea, no en el último tiempo, en los años, los 8 años que yo diputada, en política es bien difícil descartar este tipo de cosas, sobre todo cuando hay negociaciones, Ujú. sobre todo una negociación, Sebastián, que es tan amplia, porque no es solo la mesa, lo más importante en el Congreso son las comisiones. La gente no lo entiende, pero el periodismo siempre debería estar orientado no en la sala, sino que en las A las comisiones. comisiones. Quienes van a las comisiones, quienes trabajan en las comisiones. Y te aseguro que si la gente realmente, el periodismo se dedicara a demostrar quién hace la pega en las comisiones, las votaciones probablemente hubieran sido muy diferentes, porque lamentablemente la gente vota por una cosa como más emocional, por la persona que vieron más en la televisión, tal vez por las personas que dan las cuñas que me parecen con más sentido, más potentes o que quedan dando vueltas, pero el trabajo realmente legislativo se hace en las Ujú. comisiones. Y las comisiones realmente muchas veces dan Diputada, mucha pena. O estamos con sea, de Jimeno verdad San. que ahí hay que estar. Estamos con Jimena Sandón, diputada de RN. Diputada, antes que se nos vaya el tiempo, quería preguntarle también por otro tema que tiene que ver con los proyectos que no se han aprobado todavía en el gobierno, que el Ejecutivo intenta apurar en lo que queda de periodo de legislativo. En este contexto estamos hablando de un mes y un poco más. Me refiero al proyecto del financiamiento de la educación superior, de eutanasia, El de FES. sala cuna, exacto. ¿Qué viabilidad ve usted para estos proyectos? Mira, cada proyecto tiene su camino. Yo creo que lo peor es que nos apuremos porque después resultan las cosas mal. Por ejemplo, esa lacuna que a mí me interesa muchísimo, Lo sé. que primero que todo considero que, primero que no debería ser solo esa lacuna, debería ser jardín infantil completo, porque a la madre le devuelven el niño a los 2 años y después tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo continúo? Porque esto tiene una mirada doble, que es el niño, porque recibe una buena educación inicial, pero por otro lado también es para apoyar a las mujeres. Pero por según lo que yo tengo entendido, un proyecto está en el Senado y lamentablemente hay una presión muy fuerte de parte de los gremios Mm. para que esto tenga dificultades para entrar en los jardines que son privados. Sí, yo creo que, mira, en general, todo lo que tú me nombraste, yo no me apuraría porque puede ser después un boomerang que se te viene de vuelta. El FES, si bien tiene un buen sentido, este tema en el CAE, la condonación del CAE, pero lamentablemente le pega un manotazo a las universidades y probablemente en el corto plazo hay muchas universidades que van a terminar desapareciendo. Lo que pasa es que la gente se queda con los titulares. Tenemos el de la negociación ramal, tenemos la que se va a hablar ahora de reajuste público, donde Ujú. se está tratando de meter este amarre.
Yo creo que muchos de esos proyectos, el de la eutanasia incluso, son proyectos donde el presidente Boric quiere dejar y sembrar algo para tener el día de mañana un piso mejor al que está hoy día saliendo. Porque si llega a lograr, por ejemplo, este tema de los amarres, que ya se sabe que fue una conversación entre los ministros, ¿no? Y probablemente el presidente también, la CUT y la NEF, bueno, queda un buen paso, queda de buen pie para el día de mañana para volver a que lo apoyen políticamente. El tema de la negociación ramal también es un tema para dejarlo, para decir, mira, yo el día de mañana me las jugué por ustedes. Pero yo creo que eso no corresponde. Yo creo Ujú. que lo que hay que dejar, hacer los tiempos como deben ser, no Diputada, apresurar, porque una legislación apresurada normalmente es mala. y lo último, si es que hubiera que priorizar algo de todo esto, a dónde pondría usted su ficha? Yo creo que un buen proyecto de sala cuna universal, Ujú. pero con los consensos que realmente se necesitan, donde se tenga un presupuesto que sea el real, de lo que realmente el costo de cuidar a un niño y que pueda ser para todas las salas cunas, porque realmente hoy día Junji Integra y los BTF tampoco tienen capacidad para Ujú. recibir a más niños, yo creo que sería lo correcto. Y Sebastián, te insisto, no sacamos nada con sala cuna universal si no existe un jardín infantil universal. Para seguir con ese proceso de educación parvularia. Diputado Sandón, muchísimas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga una bonita Navidad esta noche. Bueno, igualmente Sebastián, y para todas las personas que nos están viendo, una Felices muy feliz fiestas. Navidad. Igualmente. Chao.